Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, la verdad, nos ha tenido a todos con el corazón en un puño y la cabeza dándole vueltas. Vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, una dosis de drama que rodea a dos de los nombres más sonados del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Parece que detrás de las cámaras, y quizás incluso delante de ellas en ese eterno tira y afloja de las redes sociales, se está gestando algo que podría estar sacudiendo los cimientos de su, hasta ahora, idílico amor. Hoy vamos a desgranar con todo el detalle posible y con esa curiosidad que nos caracteriza, el supuesto arrepentimiento de Demet Özdemir que podría estar impactando su relación con Can Yaman. ¿Qué es exactamente lo que la estaría carcomiendo? ¿Hay algo que ella desearía haber hecho de manera diferente? Se trata de una decisión pasada, una palabra mal dicha, o quizás una oportunidad perdida. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas y a intentar comprender las posibles capas de esta historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic, nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. No se lo pierdan. Ahora entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, desde el principio, una montaña rusa mediática. Cuando empezaron a trabajar juntos en Erkenci, la química era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones públicas, sus sonrisas cómplices y esa chispa que los fanáticos adoraban. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo se volcó en ellos, celebrando a esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Can, con su carisma arrollador y su físico de ensueño, y Demet, con su talento y su belleza natural, formaban una dupla explosiva. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un lugar volátil, y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden enfrentarse a pruebas inesperadas. Y es aquí donde entra en juego este presunto arrepentimiento de Demet. Si bien no hay declaraciones oficiales ni confesiones directas, las pistas, los murmullos y los análisis de expertos en la materia sugieren que algo podría estar perturbando la paz de Demet respecto a su vínculo con Can. Una de las teorías más fuertes gira en torno a las decisiones profesionales y personales que ambos han tomado en los últimos tiempos. Can Yaman, como saben, ha estado explorando oportunidades internacionales, especialmente en Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa. Esto ha significado largas temporadas de distancia, proyectos que lo alejan de Turquía y por ende, de Demet. Si bien la distancia puede fortalecer a algunas parejas, también puede ser un campo minado para otras, especialmente cuando las agendas son tan exigentes y los compromisos tan apretados. Podríamos imaginar a Demet, una actriz exitosa y en pleno ascenso en Turquía, sintiéndose de repente un poco rezagada mientras su pareja se catapulta a la fama global. Podría haber un sentimiento de lo que pudo haber sido, si hubieran aprovechado ese momento cumbre de Erkenci para solidificar su relación en Turquía, en lugar de dejar que la fama individual los fuera separando gradualmente. Quizás hubo momentos en los que ella deseó que él hubiera tomado decisiones diferentes, que hubieran priorizado su tiempo juntos por encima de las oportunidades profesionales que, si bien son tentadoras, también los llevan por caminos distintos. Este tipo de arrepentimientos no son poco comunes. A veces en la vorágine de la vida y de las carreras, tomamos decisiones que con el tiempo vemos con otros ojos. Quizás Demet se arrepienta de no haber insistido más en mantenerlos más cerca, o de no haber sido lo suficientemente fuerte para decir no a ciertas distancias. Otra vertiente de este supuesto arrepentimiento podría estar relacionada con la forma en que manejaron su relación ante la opinión pública. Fueron una pareja muy mediática, y las redes sociales jugaron un papel crucial en su historia. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era analizado hasta la saciedad. ¿Pudo esta presión mediática, esta exposición constante, haber sido un factor que los agobió? Quizás Demet se arrepienta de haber compartido tanto de su intimidad, o de no haber sabido poner un límite más firme a la intromisión externa. Es fácil caer en la trampa de la proyección, de querer mostrar una vida perfecta, pero a veces, la realidad es mucho más compleja. El arrepentimiento, en este caso, podría venir de la mano de la reflexión sobre si hubieran sido más felices y su relación más sólida si hubieran mantenido un perfil más bajo protegiendo su espacio privado de las miradas curiosas.
Y hablemos de las expectativas. Cuando una pareja es tan querida como ellos, las expectativas de los fanáticos son altísimas. Todos esperaban que su amor fuera eterno, que se casaran, que tuvieran hijos, una especie de final de cuento de hadas hollywoodense. ¿Pudo esta presión externa, esta idealización de su romance, haber creado una carga insostenible para ellos? Quizás Demet se arrepienta de haber sentido la obligación de cumplir con esa imagen de pareja perfecta, en lugar de simplemente vivir su relación de forma auténtica, con sus altos y bajos, sin la presión de ser un modelo a seguir para millones de personas. A veces el arrepentimiento surge cuando nos damos cuenta de que hemos vivido para satisfacer las expectativas de otros, en lugar de para nuestra propia felicidad. También debemos considerar las dinámicas internas de la pareja. En cualquier relación existen momentos de duda, de desacuerdo, de necesidad de reajuste. ¿Pudo haber habido una situación particular, una conversación difícil, una decisión importante que se tomó y que ahora Demet revisa con una perspectiva diferente? El arrepentimiento no siempre es un evento dramático. A veces es un sentimiento sutil, un eco persistente de si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Podría ser algo tan simple como no haber comunicado sus necesidades de manera efectiva, o no haber sido lo suficientemente comprensiva en un momento clave. Es importante recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, no tenemos acceso directo a sus vidas privadas. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios es solo una pequeña fracción de la realidad. Sin embargo, es fascinante observar cómo estas figuras públicas, que admiramos por su talento, también son seres humanos con sus propias luchas, sus propios deseos y sí, sus propios arrepentimientos. Podríamos pensar en el momento en que Khan decidió enfocarse en su carrera internacional de manera tan contundente. ¿Hubo una conversación en la que Demet expresó sus reservas? ¿Hubo un deseo no expresado de que él se quedara, de que construyeran su futuro juntos en su país natal? El arrepentimiento puede nacer de esas palabras que no se dijeron, de esas preguntas que quedaron en el aire, de esas oportunidades de conexión que se dejaron pasar por prioridades que con el tiempo pueden parecer menos importantes. Y volviendo a la cuestión de las oportunidades perdidas, ¿qué pasa con los proyectos que pudieron haber hecho juntos después de Erkencikus? Siempre existió esa esperanza en los fanáticos de verlos compartir pantalla nuevamente. ¿Pudo Demet lamentar que esas oportunidades no se concretaran, que la vida los llevara por rumbos profesionales distintos, impidiendo que su química fluyera nuevamente ante las cámaras? Es un pensamiento que seguramente ronda la cabeza de muchos admiradores. Además, la vida de un actor es un constante ciclo de rodajes, promociones, viajes. La estabilidad puede ser un bien preciado. Quizás Demet, en su búsqueda de esa estabilidad, sienta que las decisiones tomadas por la pareja en cuanto a sus carreras no siempre favorecieron ese objetivo. El arrepentimiento en este contexto podría ser una añoranza por un presente más tranquilo, más arraigado, donde ambos pudieran compartir la vida cotidiana sin las constantes interrupciones de sus profesiones. Y por último, pensemos en la naturaleza efímera de la fama y de las relaciones en este mundo. A veces, en la cúspide del éxito, no nos damos cuenta de la fragilidad de las cosas. Quizás Demet ahora reflexiona sobre ese periodo dorado de Erkencikus y siente que no lo valoró lo suficiente, que no lo aprovechó al máximo para consolidar no solo su carrera, sino también su relación. El arrepentimiento, en este sentido, sería una mirada retrospectiva con una sabiduría ganada a través de la experiencia. En definitiva, este supuesto arrepentimiento de Demet Özdemir, sea lo que sea que signifique en la intimidad de su relación con Can Yaman, nos recuerda que incluso las parejas más admiradas y con la química más desbordante enfrentan desafíos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre la importancia de la comunicación, sobre el equilibrio entre la ambición profesional y las necesidades personales y de pareja. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, de las fotos perfectas y de las historias de amor de cuento de hadas, hay seres humanos complejos que navegan por las aguas a veces turbulentas de la vida. Y aunque no tengamos todas las respuestas, la especulación y el análisis de estas situaciones nos ofrecen una ventana fascinante a las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Así que ahí lo tienen. Hemos desgranado las posibles aristas de este intrigante tema. El supuesto arrepentimiento de Demet Özdemir que podría estar sacudiendo su amor con Can Yaman. Un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero sinceramente que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado tan interesante como a mí prepararlo.
Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Qué opinan sobre las decisiones profesionales y personales que toman las parejas famosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden regalarme un gran me gusta, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos estar al tanto de estas historias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Les prometo que seguiremos trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.